Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Ventajas de la gestión activa. Merece la pena desmarcarse del índice para controlar el riesgo, en el que entrevistaremos a Ramón Carrasco, director de desarrollo de negocio de Carmiñac. Ramón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, antes de comenzar, quería comentaros que este webinar se enmarca dentro de uno de los ciclos de webinars de MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras. Y dentro de este ciclo, pues lo que hacemos es entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, como es el caso de hoy, para que nos ayuden a aclarar un poco los principales conceptos relacionados con la educación financiera, las finanzas personales y de paso también para que nos ayuden a conocer mejor pues, los fondos que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación de hoy constará de una entrevista a Ramón Carrasco en este caso, después de la cual abriremos un turno de preguntas a los asistentes para que podáis plantear todas vuestras dudas. Las preguntas las podéis formular a través del chat. Incluso si a lo largo de la presentación os van surgiendo estas dudas y queréis ir dejándolas en el chat, tampoco hay problema. Lo único que las leeremos al final de la sesión, una vez haya terminado la entrevista con Ramón. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Ramón Carrasco, que es el director de desarrollo de negocio de la gestora Carmiñac en España. Carmiñac es una gestora de activos independiente que fue fundada en París en 1989 por Edouard Carmiñac y Eric Elderlet. Actualmente está presente en 16 países, entre ellos España, y cuenta con casi 40.000 millones de euros en activos bajo gestión. Y si os parece, comenzamos ya con la entrevista, que como os comentaba en un principio, va a girar mucho en torno a esto de la gestión activa y el valor añadido que aporta. La primera pregunta que te quería hacer, Ramón, es, en Carmiñac os centráis en la gestión activa. Para empezar a aclarar conceptos, porque muchas veces en nuestros webinars se conecta gente pues, de diferentes niveles de conocimientos y siempre queremos ser lo más explicativos posible para que nos puedan seguir, sea cual sea el nivel de conocimientos de cada uno. ¿En qué se diferencia la gestión activa de la gestión pasiva? ¿Y cuáles serían muy brevemente los pros y contras de cada una? Vale, perfecto. A ver, yo creo que lo primero sería definir qué entendemos por gestión activa. La gestión activa es aquella por la cual el gestor, a la hora de tomar decisiones de inversión, se basa en sus propios criterios, se basa en su propio análisis, en sus propios métodos, metodología, con el objetivo de obtener una rentabilidad por encima a la del mercado. Intentado ser positiva, pero al menos por encima a la del mercado. ¿Qué implica esto? Pues ya de primeras la propia definición nos lo está diciendo. Es una gestión flexible, dinámica, basada en convicciones, en un conocimiento importante del mercado. El gestor solo compra lo que cree, aquellos valores que no los comprende, no los entiende o que, aunque sean muy grandes, estén muy caros, no los va a comprar. De inmediato, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues un mayor potencial de crecimiento de los ciclos alcistas y cuando no tienen visibilidad de mercado o cuando tienen dudas o no ven qué va a pasar porque hay muchas incertidumbres, la capacidad para reducir exposición o comprar compañías de beta baja, beta 0,09, 0,95 y reducir posibles caídas. A su vez, ¿qué implica esto? Otra de las características que implica mayor seguimiento, un mayor equipo, una mayor dedicación del gestor. Muchas veces todos estos, lo que estoy diciendo, flexibilidad, dinamismo, gestión por convicciones, está muy alineado con los objetivos que tienen los clientes, los partícipes de los fondos. Yo creo que por este lado hemos visto los aspectos o los puntos positivos que todo el mundo diría, oye, sí, están muy bien, pero bueno, ¿cuál es lo negativo? En la medida que necesitamos más equipos, más dedicación, más IT, más todo tipo de inteligencia artificial, esto implica mucho más recursos y estos recursos en general son bastante caros. La gestión activa, la gestión dinámica siempre es mucho más, es más cara que la gestión pasiva. También suele haber la duda o los temores, o uno de los inconvenientes es, ¿y si este gestor no tiene un buen timing,
no consigue buenas rentabilidades. Yo creo que a lo largo de la sesión vamos a hablar de quién puede ser posiblemente el gestor más emblemático, más representativo, y ahí si queréis ya damos algún numerito más, pero surgen estas dudas. Luego también otro inconveniente, muchas veces los inversores dicen, vale, si seguir a un índice es muy fácil, pero ¿y quién me dice a mí que esta gestora son buenos? El inconveniente de tienes que conocer a las gestoras, tienes que conocer su historia, su rentabilidad, y esto supone un esfuerzo adicional. Muchos inversores cuando llegan al mercado, cuando deciden invertir un fondo, ya sea vía plataforma o vía una sucursal bancaria, le aparece un nombre y un inversor así de primeras no sabe si estos son buenos, si estos son malos, si esto es valor, es crecimiento, gestión activa, gestión pasiva, por lo cual supone un cierto trabajo, un cierto esfuerzo por parte del inversor clasificar a las gestoras. Entonces, pues bueno, yo creo que estos son inconvenientes bastante importantes, y en los últimos años yo creo que el que más importancia ha tenido, o al que los inversores, el inversor particular le ha dado más relevancia, es al tema de las comisiones. Los fondos de gestión pasiva, es que replicar algo que ya ha hecho alguien, por lo cual eso, entre comillas, es relativamente fácil y mucho más barato. Y yo creo que esto es un inconveniente bastante importante. Pero al final vamos a quedarnos, pongamos todos los aspectos, los positivos y los negativos, flexibilidad, dinamismo, comisiones, creencias, dedicación del gestor, con gestión más cara, posibilidades de error por parte del gestor, dificultad para obtener localizar estas gestoras, pero yo creo que muchas veces todo esto son adjetivos calificativos. Si ponemos números sobre la mesa, queda muy claro. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Simplemente aclarar con respecto a algunas de las cosas que has comentado, por si acaso hay algún espectador que se nos pierde un poco. Cuando Ramón habla de que la gestión activa busca batir al mercado, este mercado está representado en la figura de un índice. Entonces, lo que intentan estos gestores es hacerlo mejor que el índice de referencia de ese mercado. En cambio, la gestión pasiva renuncia a la posibilidad de hacerlo mejor que el conjunto del mercado y lo quiere hacer igual que este índice, que es como esta muestra representativa del mercado en su conjunto. Y entonces lo que hacen los productos, o sea, los fondos de inversión o incluso los planes de pensiones que están indexados, que son de gestión pasiva, es simplemente replicar el comportamiento de un índice, invertir en los mismos valores que componen el índice y en las mismas proporciones. Luego Ramón también ha hablado de una palabra que igual algunos de vosotros puede que no tengan muy clara, que es la beta. Alguna vez quizá hayáis oído hablar del alfa y de la beta. La beta en este caso es el riesgo, el nivel de riesgo que tiene el fondo con respecto al riesgo que tiene en el mercado en el que invierte, representado de nuevo en la figura del índice, porque ya sabéis que es igual de importante fijarse en la rentabilidad de un producto y en la rentabilidad del mercado en el que invierte ese producto, como en el riesgo que asume ese producto, la volatilidad que tiene con respecto a la volatilidad de su índice de referencia. A lo mejor hay fondos que lo hacen igual que el índice, pero si lo hacen con menos volatilidad, oye, pues ya serían muy interesantes, ¿no? Porque ya estarías asumiendo según qué momentos una pérdida máxima más reducida que la que habrías asumido si te hubieras indexado al índice. Y bueno, pues siguiendo un poco con nuestro cuestionario, Ramón, te quería preguntar un poco por este boom que está viviendo la gestión pasiva en los últimos años. Incluso hay previsiones que apuntan a que el patrimonio bajo gestión de los productos de gestión pasiva, de los ETFs, de los fondos indexados, superará incluso al patrimonio de los fondos de inversión de gestión activa, ¿no? O sea, que parece que no solamente es que haya cogido carrerilla en los últimos años, sino que puede que incluso haya un sorpaso, ¿no? En ese sentido. ¿Vosotros a qué creéis que se debe este boom de la gestión pasiva tan reciente? Hombre, yo creo que este sorpaso, creo recordar, tengo algunos números en la cabeza, que esto ya se ha producido en algunos momentos muy puntuales en Estados Unidos. A nivel mundial todavía no, pero en a nivel mundial no. sí.
Es correcto. Entonces, pero no sé cómo decirlo, esto es lógico. Son distintos mundos, distintas realidades que están presentes en el mercado financiero. Luego, si queréis, lo comentamos, pero son mundos complementarios. El estar en gestión activa y estar no implica que estás en contra de la gestión pasiva. Se pueden complementar y sirven pues, para construir estrategias de cartera. Es una realidad que ha llegado, que está, que va a seguir y que puntualmente puede que supere a la gestión activa. Una cosa es cierto, cuando vemos mercados alcistas, empieza a surgir ese concepto psicológico, este behavioral finance, estas ideas de por qué tengo que pagar un exceso de comisión de gestión por esta gestión activa versus a la gestión pasiva. Si compro el índice, me uno a la ola de la inversión pasiva y pago unas comisiones inferiores. Eso es cierto. Estamos hablando que algunos activos algunos ETFs, algunos fondos de gestión pasiva pueden estar en comisiones pues muy, muy reducidas que la gestión activa es imposible que las podamos igualar. Pero una cosa es cierta, lo que decía anteriormente, cuando el mercado es alcista, tiene este atractivo o este interés por parte de los inversores, pero no olvidemos que cuando baja la marea, cuando hay sorpresas en el mercado, somos realmente conscientes de lo que ha pasado. No hay que irnos al pasado, no hay que irnos a 1800. No. En el año 2020, el año pasado con el COVID, tuvimos un enero y febrero muy satisfactorio. Ahí yo creo recordar que fue donde la gestión pasiva superó a la gestión activa en Estados Unidos, pero luego llegó el COVID, marzo, abril y mayo, con caídas del 40 y 50%. La gestión pasiva automáticamente acumuló esas pérdidas. Claro, a un inversor cuando le dices, oye, has tenido en lo que llevamos de año o en los últimos 2 meses, bueno, no se le dice porque esto aquí no hay un asesor, sino que lo replicas, ves tu extracto, ves la página web y dices, anda, mira, en lo que llevamos de año lleva una caída de un 35%. Pues dices, esto la verdad es que no hace mucha gracia. Pero dices, bueno, es que esto solo ha sido del 2020. Pero es que en el 2015, tampoco es hace muchos años, el IBEX pasó de 10.800 a 8.500, una caída de un 21%. Y normalmente cuando hay estos momentos de pánico, este sell-off que se suele llamar el mercado, muchos inversores, en particular los inversores pequeños, suelen salir. Pero es que si nos retornamos 3 años atrás, 2011, pasamos de 10.300 a 6.080 puntos, otra caída del 41%. Y ahí sí que hubo un sell-off, otra vez de inversores particulares. Si nos retornamos al 2010, de 11.400 a 9.200, una caída del 20%. Siempre se produjo el sell-off. Así, no es por dar muchos números, pero en 2007, en el pico de cuando empezaron las subprime, el IBEX estaba cotizando en torno a unos 15.900 y ahora estamos a niveles de 9.000 y ha pasado más de una década. En todos esos momentos de caída se produce el sell-off, los inversores particulares se llevan una desagradable sorpresa y es ahí cuando nos acordamos, sorpresa negativa, por ahorrarme un 0,5% de gestión activa, acumulo una pérdida en mi cartera de un 20 o un 25%. Es habitual vender cuando las caídas son muy abruptas, hay caídas significativas y luego el mercado se da la vuelta y se tarda en volver a entrar. Y eso se ve claramente en volúmenes, el número de inversores invertidos en compañías. Es decir, estos son datos realmente empíricos y probados. Por lo cual, es lógico que esto ocurra. La única forma de evitar las caídas y vender en mínimos y que luego nos cueste entrar para coger otra vez el swing del mercado es vía la gestión activa. ¿Esto qué implica? Que sí, que la gestión pasiva va a seguir, pero el gran enemigo de la gestión pasiva es los recortes de mercados y luego no sé cómo explicarlo, el temor o la precaución del inversor de volver a entrar porque ya muchas veces empieza a dar vértigo. Eso lo hemos visto el año pasado, en el 2020. Es que el año pasado fue terriblemente explícito. Enero y febrero, buen comportamiento. Marzo, abril, mayo, caídas significativas y luego posteriormente recuperación hasta noviembre para luego estar en un momento lateral.
En el tercer trimestre, si se preguntaba a los inversores cómo ven al mercado, cómo van a volver a entrar, mucho inversor particular decía, no, es que me da vértigo, es que hemos pasado de niveles de 6.000 a niveles de 7.500, da mucho vértigo entrar. Y luego lo que hemos visto es que el mercado continuó subiendo y ahora estamos en un cierto movimiento de lateralidad. ¿Va a seguir este mercado? Sí, pero como decía al principio de responder la pregunta, la gestión pasiva, la gestión activa, las opciones, los derivados, son productos que hay que utilizarlos, que están disponibles en el mercado para complementar la estrategia de inversión. Y al final lo que hay que buscar es una estrategia que dé una rentabilidad, pero también cubriendo riesgos, teniendo en cuenta las comisiones. Todo esto, pues lo que hace es que haya que tomar como referencia todos los activos, todos los subyacentes que hay en el mercado, lo que hablamos siempre de diversificación. No de diversificar solo en sectores, en compañías, sino también en subyacentes, porque cada uno cumple una misión y de forma conjunta todos estos subyacentes lo que conseguimos es una cartera más competitiva, más defensiva y evitar esa palabra que tanto miedo nos da, que es la volatilidad o las caídas abruptas que impliquen sell-off. Luego, yo creo que sí, que este subyacente, la gestión pasiva, ha llegado para quedarse, que puntualmente va a tener más volumen que la gestión activa, pero es un volumen, el mercado es muy grande. De todos Da modos, igual. hay una cosa que has comentado que, bueno, decías que está claro que una de las grandes ventajas de la gestión activa es que el gestor tiene la capacidad de intentar sortear estos momentos de caída del mercado o de máxima volatilidad. En cambio, con la gestión pasiva, ahí vas con el mercado para bien y para mal. No tienes manera de frenar ni de ahorrarte nada. Pero correcto. Algunos inversores, pues, claro, se enfrentaban a los riesgos de la gestión pasiva por ahorrarse la comisión, la diferencia de comisión que puede haber entre un fondo de gestión activa y otro de gestión pasiva. Pero yo creo que en realidad hay muchos inversores que prefieren o que se decantan por la gestión pasiva, no tanto por esa diferencia en las comisiones, como porque estadísticamente cuesta batir al índice, eso es un hecho. O sea, esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. O sea, al final está demostrado que estadísticamente batir al índice es complicado y de hecho la mayoría de los fondos no lo consigue. Entonces, antes hablábamos de la beta, que es el riesgo de un fondo con respecto al mercado en el que opera. El alfa, que aquí ya nos metemos en el concepto de la rentabilidad. ¿Qué es el alfa, Ramón? ¿Y por qué es tan complicado obtener el alfa? A ver, el alfa es un concepto muy sencillo. Es la habilidad que tiene el gestor para obtener una rentabilidad superior a su índice de referencia. Por lo cual, siempre lo que hay que intentar es batir a tu índice de referencia. Por definición y por ley y por folleto, todos los fondos de inversión tienen un índice de referencia. Así que es muy sencillo. Vamos a ver qué rentabilidad tiene mi fondo y qué rentabilidad tiene su índice de referencia. Todo lo que sea superior al índice de referencia, esa es el alfa generado por el gestor. ¿Es difícil? No es difícil, es complicadísimo. Pero también... ¿Por qué es tan difícil batir al índice? Porque al final el mercado es un ente donde se reúnen muchos jugadores, muchos inversores, tanto inversor particular, inversor institucional, fondos de pensiones y ahora también la inteligencia artificial. Están todos al unísono trabajando para lo mismo, entonces para obtener una alfa, una rentabilidad. Y es muy complicado pues, batir a este índice. No olvidemos que las grandes casas, las grandes gestoras, en las que nos podríamos considerar Carmiñac, contamos con toda una serie de instrumentos, toda una serie de software, inteligencia, capital humano y flujos de información. Y esto nos permite, pues, en base a esos flujos, tomar decisiones para batir al índice. Y al final, lo que el mercado lo que descuenta son ilusión de crecimientos. Ahí están los gestores con su equipo de análisis para descontar dónde está esa ilusión de crecimiento que la inteligencia artificial, los programas, las plataformas, un terminal Reuters, un terminal Bloomberg, esto no te lo facilitan. Aquí está el gestor para tomar decisiones.
¿Es complicado? Yo te diría, es complicadísimo. Yo creo, lo has comentado así un poco de pasada, pero la mayoría de los fondos no baten en su índice de referencia. Y aquí entramos con unas matizaciones. ¿Qué entendemos por batir al índice de referencia? Yo no voy a hablar de Carmignac porque sería, bueno, un balón parado y sería lo fácil. Yo voy a tomar una referencia. Te lo quería preguntar también, Ramón? Oye, ¿cómo hacéis Sí, sí. vosotros No, ahora lo hacemos. para el índice? Ahora lo vemos. Yo sí que... Sí, sí, sí. Ahora lo vemos. Pero, por ejemplo, Warren Buffett constituyó Berkshire Hathaway en 1950 con $9.800. $9.800. Hoy, actualmente, a fecha de hace un par de horas, el market cap de Berkshire Hathaway es un poquito menos, la capitalización, un poco menos del PIB, un poco menos de la mitad del PIB de España. Estamos hablando de 643.000 millones de dólares. Durante todo este periodo, desde 1950 hasta la actualidad, ¿ha batido Warren Buffett al índice todos los años? La respuesta es no, no lo ha batido todos los años. Y como antes, no me voy a retrotraer al pasado, sino, por ejemplo, en el 2015, el índice hizo más 4, su índice de referencia tuvo una rentabilidad de más 1,4 y el fondo tuvo una rentabilidad de menos 12,5. En el 2011, que eso también, entre comillas, es antes de ayer, el índice tuvo una rentabilidad de más 2 y el fondo Berkshire Hathaway menos 4,7. Podemos poner más ejemplos. Lo que ocurrió en el 2007, lo que ocurrió en el 2003, lo que ocurrió en el 2010. Es decir, no siempre se bate, pero a la postre lo que intentamos desde las gestoras es, con un horizonte temporal, ver cómo somos capaces de batir al índice de referencia. No en algo muy concreto, no en 12 meses, no en 2 años. Si hacemos esta misma análisis con Berkshire Hathaway desde 1950, pues por dar 2 numeritos muy sencillos, y no voy a dar muchos numeritos más, la rentabilidad del fondo, aunque un gran número de años no ha batido al índice, de media es una rentabilidad del 21% frente a una rentabilidad de escasamente el 9%, es decir, más del doble de media simple a lo largo de todos estos años. Así es como hay que mirar la rentabilidad. La gestión es un proceso muy complicado, pero si intentamos batir al índice de referencia todos los años, o todos los meses, o todos los trimestres, ya os digo que es un resultado que va a ser negativo. Si consideramos plazos de inversión a 3 años, 5 años o a largo plazo, la rentabilidad suele ser batir a los índices. Y normalmente suele ser una buena idea a la hora de identificar qué fondos son capaces de batir al índice, no solamente analizar cuál es la rentabilidad del producto a diferentes plazos, como comenta Ramón, porque es muy complicado batir el índice a todos los plazos posibles. O sea, siempre puede haber un segmento temporal en el que el índice lo ha hecho mejor, ¿no? También depende mucho de las estrategias. El estilo value, por ejemplo, tiene una forma de funcionar que le hace ser muy... buscar esos resultados en el largo plazo y da igual el corto. Entonces, hay que ver todos los plazos, pero también es importante ver cómo consigue ese gestor o esa gestora batir al índice e identificar como inversor si esa estrategia que sigue nos convence, si esa experiencia que tiene la gestora es suficiente o la experiencia que tiene el gestor en concreto. O sea, que no basta con ver los resultados del producto, sino que es bueno también conocer un poquito esa gestora del producto que nos interesa. Bueno, pues, pues eso es como si tú intentas adivinar si un equipo va a ganar un partido de fútbol, pues te podrá servir ver si en el pasado cuántos partidos ha ganado, pero también querrás ver los jugadores que tiene hoy y el entrenador que tiene hoy, porque el partido lo va a jugar hoy, ¿no? Los que haya jugado en el pasado son una pista, pero al final lo que importa es el presente y el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hace Carmignac para batir a sus índices o para hacerlo mejor que el mercado? ¿Cuál es vuestra receta? Esto es muy sencillo. Cuando se habla con los inversores particulares, yo creo que solo a los inversores particulares muchas veces solo les preocupan 3 cosas y a muy corto plazo: rentabilidad, ganancia y obtener beneficios. Y no tienen en cuenta una variable muy clave, que es el riesgo que están asumiendo para tomar esa rentabilidad.
Por otro lado, y siempre inversor particular, todo es el ya, ahora y en el muy corto plazo. La gestión activa vía fondos. Nosotros trabajamos con un horizonte temporal, según el subyacente, a 1 año, a 3 años, a 5 años. Lo que sí que intentamos es gestionar el riesgo, teniendo en cuenta la coyuntura de mercado, preservar patrimonio, las reglas que tenemos para ese fondo, que es el folleto del fondo, controlar volatilidad y, por supuesto, mezclar, unir 2 variables que es rentabilidad y riesgo. No se puede tener todo en esta vida. Entonces, hay que conseguir este óptimo para lograr este equilibrio. Yo creo que a futuro, pues se me acaba de ocurrir ahora mismo, un próximo seminario es ver qué ratios se utilizan para medir esta rentabilidad-riesgo o los ratios que utilizamos para analizar fondos. El ratio de alfa, el ratio de Tremor, el ratio de Kalmar, que es importante conocerlos para ver cómo se analiza el fondo. Pues lo que decía, tenemos que combinar, obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible. Entonces hay que establecer un equilibrio entre estas 2 variables. Esto no es fácil, no es sencillo, para lo cual, pues bueno, hay toda una serie de equipos en todas las gestoras que nos permiten realizar este trabajo. Desde un punto de vista ya focalizándonos en Carmignac, pues nosotros tenemos el Comité Estratégico de Inversiones que recibe los inputs de los distintos equipos. Estos inputs pues nos pueden llegan desde el Comité de Renta Fija, del Comité de Activos, de Renta Fija, de Renta Variable, mercados de los activos líquidos, desde los equipos macro, llegan también desde los equipos de análisis, lo que llamamos los analistas del buy side, desde el punto de vista que somos gestora, y también recibimos información que nos complementan de analistas terceros que no son de nuestra casa. Es decir, recibir cuanto más input, mejor para tomar decisiones. Luego, paralelamente, tanto los gestores como los analistas hacen los trabajos tipo análisis top-down y bottom-up. Por encima de toda esta toma de decisiones, de este procesos de inversión, están los equipos de riesgos que siguen complementando la toma de decisiones para aunar los objetivos del cliente, que es obtener rentabilidad, con nuestros objetivos frente al regulador y frente a la propia casa, que es bueno, controlar riesgo, no tomar medidas o decisiones que puedan afectar a la totalidad de los inversores y impactar negativamente en el fondo. Es decir, alinear los objetivos del cliente con los de la casa gestora. Con este flujo de información, tanto de generación interna, los equipos gestores, como información de terceras, se obtiene la visión, la estrategia de la casa, la selección de sectores, la selección de compañías, lo que llamamos el stock picking, complementado con visitas a compañías, reuniones con equipos gestores, y en función de todo este análisis de muchas personas, muchos equipos, mucha tecnología, pues sale una estrategia de inversión y una implementación fondo por fondo y activo por su activo. Como ves, no es una tarea fácil, es aunar muchas opiniones, muchas ideas, y que de esto salga una estrategia de inversión que el objetivo sea dar un resultado, dar una rentabilidad controlando el riesgo, y que los inversores, los partícipes de nuestros fondos estén satisfechos y continúen invirtiendo en nuestros fondos. Bueno, de hecho, una de las grandes ventajas de la gestión activa es esa, ¿no? O sea, por un lado, que da la posibilidad de batir al índice en términos de rentabilidad, pero también ese control del riesgo, ¿no? Y que es algo que hacéis especial énfasis en Carmignac. Nos has estado comentando ahora un poquito cómo os organizáis, cuál es vuestra estructura y un poco todos estos recursos de los que disponéis para batir al índice en términos de rentabilidad, pero también para optimizar ese riesgo. Pero me gustaría también que le ofrecieras alguna pista a nuestros asistentes sobre qué es lo que podrían hacer ellos, los partícipes, a la hora de evaluar el riesgo de un fondo y saber pues, si el gestor de ese fondo lo ha estado haciendo bien o no, ¿no? Porque al final pues es verdad que existen multitud de ratios y multitud de formas de análisis, pero también es cierto que la mayoría de los partícipes
como tienen unos conocimientos tan avanzados, muchas veces tampoco disponen de información tan detallada, ¿no? sobre un producto. Entonces, dentro de las fuentes de información que son habituales para un inversor retail, para un inversor particular, un poco, ¿de qué forma crees tú que podrían tener una noción de si un fondo está haciéndolo más o menos bien en términos de riesgo, o por lo menos si lo está haciendo más o menos bien con respecto a su índice de referencia? ¿Qué pistas le podrías ofrecer? Hombre, yo recomendaría, en el mercado hay una serie de, no sé cómo llamarlos, si ranking o evaluadores de la rentabilidad, riesgo de los fondos de inversión, que son bastante sencillos de entender o de comprender, bastante fáciles de obtener la información, fáciles es vía Internet y, importante, de forma gratis. Desde uno de los más sencillos, pues podríamos hablar de los famosos rankings de prensa especializada. Hay un periódico de prensa especializada, Expansión, que establece un ranking sobre cuáles son los mejores fondos en función de su categoría, teniendo en cuenta, partiendo del punto de partida de que hay muchas categorías. Luego hay una plataforma terriblemente potente, Morningstar, que clasifica los fondos con 5 estrellas, 4, 3, 2 y 1. Y con eso podemos obtener una idea. Si tienes un fondo con 5 estrellas, pues te está indicando que son de los mejores de su grupo. Por lo cual, y eso está basado en una serie de criterios cuantitativos como cualitativos. Hay otra serie de entidades tipo Morningstar, tipo Lipper, que también dan este tipo de información. Es decir, hay toda una serie de entidades que realizan un trabajo muy eficiente, muy completo, que nos sirven para tomar decisiones y nos podemos guiar por estos herramientas que nos dan. Yo destacaría que son herramientas que están disponibles para los inversores o para los partícipes y que pueden tener una idea de qué fondos son importantes o no. Y yo destacaría que muchas veces, como en el caso de Morningstar, analizan no solo criterios cuantitativos, y parece que solo nos quedamos con la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad ha sacado en los últimos 3 años? Pero bueno, vamos a mirar qué rentabilidad ha tenido con el riesgo que ha asumido el gestor. Oye, pues eso es otro factor también importante. A mí me gusta mucho un ratio de, por supuesto que los fondos, al final somos personas los que estamos detrás de estos fondos, los fondos van a caer. Pues saber cuánto ha sido la mayor caída, el drawdown, y luego cuánto tiempo ha tardado en recuperar esa caída. Esto ha sido crítico el año pasado con la caída del COVID en marzo, caídas muy significativas, pero bueno, ya el fondo ha caído. En situaciones pasadas en los últimos 20 o 30 años, ¿cuánto tiempo ha tardado en recuperar eso? Y ese dato es también bastante importante. Son una serie de números a considerar, que al final pues las 5 estrellas Morningstar nos lo resumen. Y luego hay otras variables que los inversores particulares no suelen tener en cuenta, que es analizar la gestora. Eso es información que no está disponible. Esto ya son para inversores cualificados, inversores profesionales, y que nos analizan, nos hacen un screening de cómo es nuestro control de riesgo, qué cortafuegos tenemos, cómo se realiza el proceso de inversión. Es decir, una serie de factores cualitativos igualmente importantes que los cuantitativos. Lo único que estos, pues bueno, entidades como Morningstar sí que tienen acceso, y a la postre, pues en esas 5 estrellas, 4 estrellas, en esa calificación que haces, es suficiente para aunar todos estos criterios y que el inversor no profesional que de forma rápida y precisa quiere tener una idea de cómo se realiza la gestión en una casa particular o un gestor particular, pueda obtenerlo. Y luego, por último, cada vez están teniendo más importancia analizar no solo al fondo, no solo a la casa, sino analizar a los gestores. Hay una casa, Citywire, que ya clasifica a los gestores con AAA, AA o A simple o sin letra, en función de la calidad, el track record que tienen, la continuidad de su proceso de inversión, la recurrencia, la recuperación ante una caída de mercado, la reacción, la flexibilidad, la gestión. Y yo destacaría, pues bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ya que el gestor al final es el sastre que está haciendo el traje y nosotros compramos el traje. Pues vamos a conocer a ese gestor cómo realiza su trabajo para poder evaluarlo y tomar una decisión. Es decir, hay mucha información
disponible. Y yo creo que hemos comentado aquí los 2 o 3 nombres que hay que tener en cuenta, suficientes para que una persona que quiere realizar una inversión con unos cientos ahorros contribuya. Y luego, por último, hay casas tipo MyInvestor que realiza un trabajo extraordinario también a la hora de seleccionar estos fondos, dar un criterio, porque detrás de MyInvestor hay un equipo extraordinario de personas, equipo de selección de fondos que están en contacto con las gestoras, no os voy a decir que todos los días, pero casi todos los días, y están en este proceso de pedir información. Por lo cual, un inversor que entra a MyInvestor puede obtener este servicio a través de la página web, que es de muy alto valor añadido y que lo obtienen a través de nuestro contacto diario, solicitándonos información y todo tipo de ratios o explicaciones sobre composición de la cartera, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué decisiones se han tomado. Es decir, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, Ramón. Luego, bueno, por acabar ya con el tema de la gestión activa y pasar ya a otros asuntos, has mencionado al principio de la presentación que algo que defendemos mucho en MyInvestor, y es que la gestión activa y la gestión pasiva, que normalmente muchos las perciben como opuestas, más que como opuestas, como algo que tienes que elegir entre la una o la otra, ¿no? Y en realidad son perfectamente complementarias en una cartera. Tú puedes tener una cartera de inversión y parte de ella estar invertida en productos de gestión pasiva y luego tener otros productos de gestión activa, o incluso puedes tener diferentes carteras con diferentes objetivos financieros, con diferentes plazos, diferentes estrategias, y a lo mejor en una optas por un producto de gestión pasiva y en la otra, por las características de tu objetivo financiero, pues te interesan más los productos de gestión activa. ¿Esto vosotros cómo lo veis, Ramón? ¿Te parece que tiene sentido combinar ambos tipos de productos como en estrategias como la Core Satellite, por ejemplo, y demás? Sí, a ver, aquí hay que hacer una diferenciación. Por un lado, nosotros como gestores de gestión activa nos dedicamos únicamente a gestionar de forma activa. En Carmignac yo os diría que o eres gestor, este negocio es muy fácil, hay que dar a los clientes rentabilidad y servicio, para dar lo cual rentabilidad están los gestores y si no es rentabilidad es dar servicio, que es el resto del equipo. Y nosotros nos dedicamos a eso. Sin embargo, desde el punto de vista del inversor, hay que ser consciente de que muchos inversores, vamos a suponer un cliente 100% renta variable. De este 100% renta variable hay muchas posiciones que son estáticas, que no son dinámicas, que se mantienen a lo largo del tiempo, que varía tu asignación de activos en el tiempo, pero que hay una estrategia, unos subyacentes core estables, el núcleo duro que no se cambia. ¿Esto qué implica? Que a lo mejor esos subyacentes estables, recurrentes, que perduran a lo largo del tiempo, sí se pueden sustituir la gestión activa por tomar posiciones en gestión pasiva de bajo coste y ser estructural. Y luego a esa composición constante lo podemos complementar con la gestión activa para jugar esta beta, para jugar el alfa del mercado, por lo cual obtendrías una composición de cartera bastante diversificada. Es lo que decía anteriormente, aquí el mercado es muy complicado de batir, es muy duro y no solo un año, que muchas veces es suerte, sino a lo largo de forma continuada en el tiempo. Lo que tienen que hacer los inversores es beneficiarse de todos los subyacentes que hay en el mercado. Nosotros como gestora, por supuesto que nos beneficiamos, nosotros gestión activa, pero esto no implica que no tomamos posiciones en derivados con futuros u opciones en mercado. Por supuesto, podemos acelerar la beta de la cartera, podemos neutralizar exposiciones de cartera y esto se hace de forma rápida, limpia, con menores costes, vía futuros. Es decir, sí, nosotros también los utilizamos, pero más que gestión pasiva con productos subyacentes, algo más sofisticado, pero que al final un futuro del SP lo que me hace es replicar el comportamiento del SP. Y estos futuros hay que decir que son realmente muy baratos. Luego, en una segunda derivada sí utilizamos estos subyacentes para o acelerar
o neutralizar la beta de la cartera. Y esto es común, y os diría que, no sé, raro es el día que no implementamos algún tipo de acción de estrategia de inversión con futuros y opciones, tanto de apalancamiento como de cobertura. Es habitual, por lo cual los inversores tienen que utilizar, tienen que beneficiarse de todos estos subyacentes que hay en el mercado. Desde luego, una cosa está clara, y es que en el mundo de la inversión no hay una respuesta que sea la respuesta correcta. ¿Qué es mejor, la gestión pasiva o la activa? ¿Es mejor el value o el growth? ¿O es mejor este estilo, este otro, esta estrategia o esta otra? ¿Construir tu cartera así, construirla así? No hay una respuesta correcta. Hay una infinita combinación de posibilidades, y lo importante es que esta combinación de posibilidades se adapte a las necesidades del cliente, a la visión del cliente, del inversor, bueno, y luego, pues, evidentemente, intentar buscar productos que dentro de la estrategia que se haya elegido, pues que encajen bien y que sean buenos. Si es gestión activa, que realmente sea gestión activa y que cumpla sus objetivos, pero que no hay nada que sea mejor que otra cosa. Todo tiene su histórico, todo tiene las necesidades del inversor, o sea que eso es cierto. Un poco los pros y contras de cada cosa, y ya que cada uno se vaya quedando con... Por eso también en MyInvestor somos tan defensores a ultranza de la arquitectura abierta, porque consideramos que por supuesto, es necesario que haya a disposición de todos los clientes todo tipo de productos, todo tipo de mercados, con todo tipo de estrategias, activa, pasiva y demás, porque son necesarios. No hay unos mejores que otros, depende de cada momento de mercado y de cada necesidad. Una pequeña aclaración. Y yo creo que lo que has dicho es terriblemente importante. Es decir, aquí el santo grial en el mercado no existe, la verdad absoluta no existe. Ya lo decía Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adecua al cambio. Y eso es, hay que ser flexibles con el mercado y con las tendencias. Un claro ejemplo, hemos visto cómo parcialmente 2017, 2018, 2019 y 2020, el value ha tenido muy mal comportamiento. 2021 estamos viendo hasta hace un par de semanas, en el pasado lo ha hecho muy bien el growth frente al value. El value estaba, entre comillas, olvidado, penalizado. Había habido fuertes salidas. Este año hemos visto cómo el value ha despuntado en rentabilidades. Y llevamos ahora 2, 3 semanas donde parece que otra vez el growth vuelve a tomar el liderazgo. Es decir, hay que ser flexibles, no pensar que hay una verdad absoluta, no existe el santo grial, y lo importante es tener entidades que nos permitan acceder a este abanico tan amplio de fondos, que el inversor pueda tomar sus decisiones. Y yo creo que ahí MyInvestor, con esto lo que se llama la arquitectura abierta, poder comprar lo que el cliente quiere, no lo que la entidad te ofrece solo, y tradicionalmente a veces es solo de su propia marca, arquitectura abierta para que los inversores puedan tomar decisiones, puedan invertir donde ellos crean en función de sus convicciones, tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Vale, quedan algunas preguntas, Ramón. Te voy a pedir, por favor, que las veamos con un poquito de brevedad para que no se nos alargue demasiado. Además, después tenemos el turno de preguntas de los asistentes para que tengamos tiempo. Pues mira, uno de los rasgos distintivos de Carmiñac, corrígeme si me equivoco, es el saber humano, ¿no? De hecho, en vuestro destacáis, o sea, ponéis en valor las visitas que realizan los gestores de los fondos para conocer de primera mano las compañías, ¿no? Que eso, evidentemente, eso lo tiene que hacer un clave. No se puede hacer de otra manera. Ese feeling solamente lo capta un ser humano. Sin embargo, como sabes, en estos tiempos que corren está cada vez más de moda todo esto del saber no humano, ¿no? De la inteligencia artificial, el machine learning, todo esto. Entonces, ¿crees que llegará un momento, esto que te pregunto es un poco casi ciencia ficción, ¿eh? O sea, es una proyección a futuro. Sí. ¿Dónde crees tú que podemos llegar, ¿no? ¿Hacia dónde podemos apuntar? ¿Crees que llegará un momento en que los mercados estarán dominados por las máquinas? ¿O crees que por mucho que evolucione la inteligencia artificial y mucho que se lleguen a perfeccionar estos programas a la hora de anticipar el comportamiento de los mercados y demás, siempre va a hacer falta ese saber humano, pues eso, ¿no? Para seguir entrevistando al management de las compañías o para encontrar oportunidades de inversión con un olfato que a lo mejor es imposible que llegue a tener nunca la máquina? ¿Hacia dónde crees? A ver,
Estas preguntas ya se la hicieron en el pasado y recordar pues, un fondo que se creó a principios de los 90, Long Term Capital Market, era inteligencia artificial, que detrás de ello había varios premios Nobel de 1997, Scholler y Merton, que estaba un ex vicepresidente de Salomon Brothers, y a su vez jefe de mesa de bonos, y pues en un par de semanas, en 1998, perdieron 4.600 millones de dólares porque era principalmente gestionado por inteligencia artificial. El problema que tenemos es que la realidad siempre nos supera. La inteligencia artificial aprende de lo que ha pasado en el pasado. El problema es que cada día o cada año o cada década surgen unos cisnes negros que no estaban previstos y ahí la inteligencia artificial poco nos puede ayudar, ya que no replica escenarios que no se han producido en el pasado. Aquí estamos hablando de la volatilidad del mercado que se creó por todo esto de la corriente de ISIS, la primavera árabe, la crisis del petróleo de los 70, o sin ir tan lejos, lo que pasó el año pasado, la crisis COVID. Nunca habíamos tenido este escenario, por lo cual la inteligencia artificial en estos hechos puntuales, cisnes negros, no saben reaccionar. Más aún, a veces aceleran las caídas y pueden incluso, ante caídas abruptas, ven oportunidades de compra y compran y luego, con el mercado cayendo, supone incrementar las pérdidas. Por lo cual, siempre la inteligencia humana es necesaria para aquellos episodios que no son, que son nuevos y repercuten significativamente en el mercado. Y, por ejemplo, COVID 2020. Luego, siguiendo con Carmiñac, la totalidad del capital social de Carmiñac es propiedad de la familia Carmiñac y de los empleados de la gestora. Esto, ¿cómo crees que, o sea, en qué medida crees que puede resultar beneficioso para los partícipes? ¿Crees que Hombre, pues es muy... un mayor compromiso por parte de la gestora? No, a ver, nuestro compromiso es máximo. No solo que los clientes ponen su dinero en una entidad donde los trabajadores y la familia Carmiñac somos los dueños 100% de la empresa. Si lo hacemos mal, si el cliente no obtiene rentabilidad, el cliente coge y se lleva dinero. Y esto es común entre todos los clientes. Si eso ocurriese, la empresa, en el caso hipotético, que eso no ha ocurrido, cerrará. A nosotros nos despiden y no solo perdemos el capital invertido, es que tenemos nuestros ahorros, hemos comprado unas acciones de la empresa, nuestras inversiones también las tenemos en Carmiñac. Es decir, si no lo hacemos bien, los clientes se van y la empresa quiebra y nosotros nos arruinamos. Por lo cual, trabajadores y clientes estamos en el mismo barco, remamos hacia la misma dirección, por lo cual nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione. Somos los que más nos exigimos, nosotros a nosotros mismos. Más claro no puedo ser. El cliente invierte en la empresa, pero nosotros estamos comprometidos con el proyecto. Luego, en Carmiñac afirmáis también que parte de vuestra misión es generar un efecto positivo para la sociedad y para el medio ambiente. ¿Cómo hacéis para implementar esta visión de ISR o ESG, según si utilicemos las siglas en inglés, las siglas en español? Vamos, esta inversión socialmente responsable, ¿cómo la implementáis vosotros en vuestra oferta de producto y en vuestra filosofía de gestión? Esto parece que es una moda que ha llegado hace, pues no sé, 2 o 3 años. Hay que decir que esta tendencia en Carmiñac se aplica desde 1989, desde que se fundó, no es nuevo. Todos nuestros fondos son 100% ESGs integrados en el proceso de inversión. No invertimos en compañías que, en base a nuestros criterios y en base a ciertos asesoramientos, tipo tabaco, armas, controvertidas, carbón, entretenimiento para adultos, hay una serie de sectores que por definición no se invierte. Esto lo tenemos comprometido, a su vez, recientemente la normativa que ha entrado a nivel europeo el 10 de marzo, la mayoría de nuestros activos, que eso es otro posible webinar que podéis organizar, son artículo 8. Sabéis que pueden ser artículo 8, artículo 9, artículo 6, artículo 8 y artículo 9. La mayoría de nuestros AUMs son artículo 8. Esto ha implicado que hemos cambiado algún fondo de nombre. Teníamos el
Carmignac Commodities lo hemos transformado a Carmignac Green Gold. Es decir, estamos claramente convencidos de este proceso. Teníamos en una emisión de carbono o estamos compensando 1.900 toneladas de CO2. Es decir, todo esto es fruto de las decisiones que se han tomado orientadas a esos conceptos de ISR, ESG, pero que sí lo tenemos en los procesos de inversiones con distintos criterios o procesos en la toma de inversión que se aplican, que nosotros nos lo creemos, porque no olvidemos que somos los principales accionistas de la empresa, que esto no penaliza las inversiones y yo creo que en la medida que somos unos privilegiados, todos nosotros, de vivir en este país, de tener un patrimonio, de tener una vivienda, pues yo creo que algo hay que devolver a la sociedad de esto de ser unos privilegiados comparándonos contra otras personas en otros continentes. Por lo cual tenemos una obligación moral y esto lo hacemos diariamente con todos nuestros fondos de inversión. Muy bien. Bueno, uno de los fondos estrella de vuestra casa es, sin lugar a dudas, el Carmignac Patrimoine Europe, que es un fondo mixto flexible que busca generar valor independientemente de la tendencia del mercado. ¿Cuáles son las principales posiciones del fondo en estos momentos y por qué? ¿Qué es lo que le gustan de ellas? A ver, yo destacaría, primero, es un fondo flexible, mixto, como has bien comentado, la parte de renta fija. Lo lógico es tomar posiciones largas en renta fija, pero ahora mismo tenemos todo este temor de la inflación, de subida de tipos, del tapering, otro concepto para hacer otro seminario. Pues ahora mismo, ante esa incertidumbre y que hay muchos activos de renta fija que están dando rentabilidad negativa, los core europeos, o están muy caros, como el T-Note americano, pues somos capaces de implementar estrategias de duración modificada negativa. Sí nos gusta el crédito, sí nos gusta la renta fija gubernamental periférica, pero pensamos que algunos core europeos no tienen sentido tires negativas o algunos están muy caros como América, por lo cual implementamos estrategias cortas en ese módulo. En la parte de renta variable, pues bueno, aquí la verdad es que somos a ver cómo lo decimos sin decir palabras raros, buscamos compañías, es decir, lo que sería me va a salir al final, el stock picking, seleccionamos compañías. Al final es una expresión en inglés, pero stock son acciones de compañías. Sí, Pick en inglés es seleccionar. O sea, sois selectores de compañías. O sea, nos da igual el sector. Lo que pensamos es que en esta compañía hay valor, ahí vamos a obtener rentabilidad, van a crecer, crecimiento secular, continuo, con independencia del ciclo. Sí, es verdad que ahora mismo estamos con una estrategia orientada a la reapertura tras la salida del COVID. Y esto pues vinculado con tecnología. Entonces, llámese SAP, ASML, Amadeus, mucho también del sector salud por todo lo que estamos viviendo, Novo Nordisk, AstraZeneca, un consumo que no sé hasta qué punto es moda, es consumo, es lujo, pues estamos aquí hablando de Puma, L'Oréal, LVMH, es decir, y por supuesto no podemos olvidar todo lo relacionado con artículo 8, ISR, ESG, pues aquí podemos estar hablando de un Vestas, de un Ostred, es decir, son muchas compañías con el objetivo, pero seleccionadas, no indexadas, y que el comportamiento, si se ve las 5 estrellas Morningstar, si se mira el rating de Lipper, si se mira la calificación Citywire de los gestores, si se mira la rentabilidad del fondo, incluso el año pasado, por supuesto, pero este año que solo parece que están teniendo buen comportamiento las compañías, los fondos value, estamos batiendo a los índices y con una gestión flexible y dinámica. Y ya finalmente, bueno, pues hemos hablado ahora de este fondo vuestro, del Carmignac Patrimoine, ¿cómo se diría? ¿Europe o porque claro, es Carmignac Patrimoine, que es en francés, yo digo Carmignac Patrimoine Europe, a lo español. Bueno, entonces... Hombre, si lo decimos con acento francés, Carmignac Patrimoine Europe. Vale, pues fuera de toda duda, este es uno de vuestros fondos insignia, de vuestros fondos estrella, pero bueno, ¿me podrías mencionar también para que nuestros asistentes se puedan llevar una foto un poquito global de vosotros como casa?
algunos otros de vuestros fondos superventas, nada, con una brevísima pincelada de cada uno. Renta variable, Carmignac Grand Europe, es decir, 100% renta variable, long only, Europa de forma agregada, no solo euro, es decir, puede haber países del norte de Europa o incluso Reino Unido, y emergentes, donde tenemos una gran tradición de mercados emergentes, y ahora mismo pues, el principal peso se lo lleva Asia y en particular China. Fondos flexibles, el histórico Carmignac Patrimoine, mixto, global, frente al Carmignac Patrimoine Europe, que es más Europe, como dice su palabra, y luego uno de long short, que el objetivo aquí claramente es no obtener rentabilidades negativas. Lo hemos cumplido en los, vamos a decir, los últimos 5 años, que son los terriblemente complicados, incluso el año pasado. Y este año pues llevamos un muy buen comportamiento. Y luego la parte de renta fija, que muchas veces los inversores no clasifican como una gestión de renta fija, pues Carmignac Securité, desde 30 y casi 32 años dando rentabilidad positiva, salvo el cuarto trimestre del 2018. El resto de años, rentabilidad positiva. Fondos de crédito, a pesar de todo lo que ha ocurrido el mercado y el crédito, sí hay oportunidades en crédito. La dispersión es muy amplia. Fondos globales de renta fija, Carmignac Global Bond, sin ningún tipo de restricción, renta fija a nivel global. Si queremos bajar algo el riesgo, cubrimos la divisa y con un track record también de 12 años, pues aquí obtenemos el Carmignac Flexible Bond, flexible, cobertura de divisa y una selección pura y dura de bonos, basándonos en el conocimiento del resto de equipos, no solo de renta variable, sino de renta fija. No nos olvidemos que muchas veces, como ocurrió en el segundo trimestre del año pasado, exposición a mercado se puede obtener más en renta fija, como ocurrió el año pasado en el segundo trimestre, por lo cual es importante que se comuniquen y que los inversores sean conscientes de que los fondos de renta fija o mixtos en Carmignac hay esa comunión entre ambos equipos, no son competencia. Vale, perfecto. Pues nada, Ramón, dejamos aquí la entrevista y abrimos ya el turno de los asistentes. Podéis plantear todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de esta presentación sobre la propia gestora, sobre el tema de la gestión activa, cualquier duda que tengáis o incluso cualquier duda que tengáis en materia de educación financiera o con los fondos de inversión, también estaremos encantados de escucharlas y de intentar resolverlas en la medida de nuestras posibilidades. Así que podéis preguntarnos lo que queráis a través del chat. Y bueno, pues mientras formuláis preguntas, voy leyendo una que nos han ido dejando a lo largo de la presentación. Perfecto. De Miguel. Pregunta, ¿cómo es capaz un fondo de absorber todo el capital nuevo que le va entrando? Es decir, ¿cómo se crean las participaciones nuevas? En este sentido, Miguel, ten en cuenta que cuando un fondo recibe entradas de capital, suscripciones, o sea, nuevos partícipes que quieren entrar, que quieren invertir, lo que tiene que hacer el gestor es comprar más activos, porque si no lo hiciera, se produciría una dilución, o sea, es decir, los partícipes que estaban antes de que entrasen los nuevos, pues, sus participaciones valdrían menos, porque los mismos activos, la misma tarta, se reparte entre más personas. Entonces, para que esos partícipes antiguos no vean diluida su participación, no vean que el trozo de tarta de repente se le ha hecho más pequeño, pues hay que hacer la tarta más grande. Viene más gente a comer a casa, tenemos que hacer una tarta más grande para que nuestro trozo de tarta siga siendo el mismo. Entonces, se hace las gestoras, claro, al mismo tiempo que reciben suscripciones, también pueden recibir solicitudes de reembolso. Hay gente que quiere comprar y hay gente que quiere vender. Netean, es decir, le restan las suscripciones los reembolsos y si le sale neta la suscripción, si hay más gente que quiere entrar que gente que quiere salir, compra activos. Si hay más gente que quiere salir que gente que quiere entrar, los vende. Esta es la teoría un poco grosso modo para que te hagas una idea de cómo funcionan estas cosas. Si lo que está haciendo es recibir más capital, pues además de comprar activos, pues tiene que emitir nuevas participaciones. Ahora, te doy a ti paso, Ramón. No sé si en Carmignac tenéis algún a la hora de hacer esto o swing prime. Lo que has dicho es perfecto, porque muchas veces los inversores tienden a interpretar las acciones que para que una empresa emita más acciones tiene que haber una ampliación de capital con todos los requisitos legales. Eso no es extrapolable a los fondos,
porque los fondos, como bien saben, son participaciones. Y dicho lo dicho, no voy a añadir nada más. Lo que sí que es cierto es que para evitar determinados impactos negativos de operaciones significativamente elevadas, existe el swing price, es decir, que aquel inversor que quiera entrar con un porcentaje importante de capital, que el gestor se vea obligado a comprar y que pueda penalizar a los partícipes existentes, o aquel inversor que quiera salir, por lo cual con un importe grande y el gestor tenga que vender las participaciones más líquidas y que penalice con los activos menos líquidos a los inversores que se crea este swing price, es decir, una penalización, precio de compra superior a lo que sería el net asset value, que revierte a los otros partícipes para compensar el daño que se les pueda crear, tanto de entrada y como de salida. Y luego, por último, las gestoras también en los folletos solemos poner que si en caso de que haya una entrada de volumen muy significativa en un fondo y el fondo tenga acotado su universo de inversión, es decir, ya no puede invertir más, es lo que establecemos, se puede cerrar el fondo, es decir, no entran nuevos partícipes. Es verdad que esto tiene distintas etapas. Primero se cierra y solo pueden entrar los que ya están invertidos. Luego ya los que están invertidos, pero unos determinados volúmenes. Y luego ya se cierra el fondo totalmente y no pueden entrar nuevos partícipes, sino que salgan. Es decir, hay toda una serie de mecanismos y todos tienen por objetivo proteger al partícipe que ya está invertido. Principalmente swing price y cuando se cierra un fondo es que no hay más activos subyacentes susceptibles de ser invertidos, entonces se protege al partícipe y eso es lo de cerrar un fondo. Pero siempre tengamos en mente que es proteger al partícipe que ya está dentro, es nuestra primera máxima. Os he dejado aquí en el chat un link a un post del blog de MyInvestor que se llama MyBlog, es un blog de financiera, justo a un post sobre el tema del swing price, que es una cuestión un poquitín... bueno, la verdad es que lo lees y no es tan complejo. Es bastante entender. Entendemos una parte del vocabulario de todo el mundo, pues si queréis leer el post, ahí ya entenderéis perfectamente en qué consiste. También os he dejado en el chat el nombre del Carmignac Patrimoine UGOP y el de un fondo por el que nos han preguntado ahora, que ahora te formulo la pregunta, Ramón, que es el Investiman. Os he dejado los nombres de los fondos junto con el leasing, porque me gusta también que a medida que vamos hablando de fondos, pues si queréis con el leasing, pues ya podéis consultar, os metéis en el buscador de MyInvestor si queréis o en donde queráis y os metéis en la ficha del fondo, en el folleto, en el DFI y aprendéis un poquito más sobre estos productos, ¿no? Si os interesan o si queréis saber más sobre ellos al margen de lo que estamos comentando en esta sesión. Entonces, la pregunta que te quería trasladar, Ramón, es de Enrique y pregunta pues, sobre este fondo, el Carmignac Investissement. ¿Cómo está posicionado actualmente desde el punto de vista geográfico? Pregunta también Enrique si se puede suscribir en MyInvestor y efectivamente se puede, forma parte de nuestra plataforma y si os gusta pues podéis invertir en él sin ningún tipo de problema a través de MyInvestor. Pero en cuanto a esta distribución geográfica, ¿qué nos puedes decir, Ramón? A ver, el fondo MyInvestor es, ahora que se han puesto también de moda, bueno, llevamos ya un par de años los fondos temáticos. Este fondo es un fondo temático. La única diferencia es que los gestores eligen la temática y esta temática puede cambiar a lo largo del tiempo. ¿Es cierto? Sí. ¿Que se está manteniendo estable esta temática? Sí, es cierto. ¿Que el resultado del fondo mirado a largo plazo está teniendo un buen comportamiento? Sí, es cierto. No, voy a intentar no dar muchos números porque ya demasiados he dado y siempre me decían, si das más de 3 números pierdes la mitad de la audiencia. Desde que se creó este fondo tenemos una rentabilidad, aquí estoy mirando la chuletilla, una rentabilidad de un 2.400% frente a su índice de referencia de un 500%. Este es un fondo que se creó en 1989 y tiene como índice de referencia, que no sabía ya cómo decirlo, pero lo hemos explicado, el MSCI. Por lo cual, este es un ejemplo de un índice global. Lo único que nosotros ponemos seleccionamos las temáticas. Sobre algo ya más concreto, sobre cuáles suelen ser las temáticas, ahora mismo tenemos claramente invertidos o identificadas 4 temáticas muy vinculadas con lo que hemos hablado de la reapertura de la economía, muy relacionadas
con lo que hablábamos anteriormente de la internacionalización, de la globalización. Y entonces, pues bueno, aquí yo diría que es los nuevos hábitos de consumo, el e-commerce, pues la gente, de empezar a consumir por Internet, la experiencia digital, el e-commerce, la digitalización de la economía, Big Data, conectividad, las fintech, esto muy relacionado, por ejemplo, con MyInvestor. Todo lo relacionado, la tercera temática sería todo lo relacionado con la salud, servicios de la salud, innovación de la salud, pero no la típica pastilla, sino, por ejemplo, que un médico puede que esté en Madrid y puede operar a un cliente que esté en Asturias vía tecnología, vía esa maquinaria. Ese es el tipo de salud a la que nos estamos dedicando. Y la cuarta temática, por último, sería de cambio climático. Ya lo hemos comentado, nosotros somos fieles creentes de esta tendencia que va a continuar. Es un tsunami que ha llegado y va a seguir y que, entre comillas, llevamos muy poco tiempo en esta tendencia, aunque, pues bueno, como decía anteriormente, Carmiñac está involucrada con estos aspectos desde su creación. Muy bien. Pues mira, esto enlaza justo con una pregunta que nos hace otro oyente, Sergio, nos pregunta si teníais algún fondo que tome como referencia al MSCI. Cuando hablamos del MSCI, entiendo que hablamos del MSCI World. World. Sí. Y preguntaba a Sergio si teníais algún fondo que tomase como referencia este índice y que lo superase en rentabilidad acumulada. Pues precisamente este, ¿no? El Carpiñac Investissement sería un ejemplo de ello, entiendo yo. ¿Tenéis algún otro? Correcto. ¿También tome como referencia al MSCI World y lo bata? No, solo tenemos este. Global sería este, porque ya en renta variable tenemos el Grande Europe, pero solo es Europa, emergentes, que ya son como su propio nombre dice, son emergentes, o criterios con algún sesgo, pero global sería solo el Investissement. Pues mira, nos pregunta, bueno, Francisco te da las gracias por la exposición, Ramón, y te pide tu opinión precisamente sobre los países emergentes y qué fondo, ya sea mixto o variable, que tenga exposición a estos mercados, nos puedes indicar. A ver, nosotros tenemos, además nuestros fondos son bastante fáciles. Uno que sea de emergentes, pues siempre el nombre Carmiñac, y de segundo, Emergent. Ahí tenemos pues el fondo de emergentes. Que queremos un mixto sería Carmiñac, Emergent, Patrimoine, que hace esa distinción. Es un fondo de emergentes y lo importante es flexible, dinámico, sin índice de referencia, por lo cual hoy actualmente, si me preguntáis, ¿cuál es la estructura de cartera actual? Pues es muy sencilla. Nuestra principal apuesta principalmente se encuentra en Asia, representa casi el 80%, luego estaríamos en Latinoamérica, un 13%, y luego lo que hace referencia a EMEA con un 8%. Es un fondo emergentes que hoy llevamos ya un par de trimestres focalizados en Asia, pero no es un fondo asiático, es decir, que podría cambiar perfectamente el peso y ha estado cambiando. Pero ahora mismo nuestra focalización sería de emergentes, el Carmiñac Emergent. Muy bien. Y pasamos ya a la última pregunta porque se nos está yendo un poquitín la hora, con lo cual ya vamos a la última pregunta del turno de preguntas, que es la que nos formula Carlas. Dice, no se ha hablado de comisiones. ¿Cómo funcionan las comisiones en los diversos fondos de Carmiñac? ¿Qué estructuras soléis seguir, Ramón? ¿Soléis utilizar comisión de éxito, por ejemplo, que ya sabes que hay gestoras que suelen utilizarla en sus fondos, o vosotros vais más a la comisión de gestión sobre el patrimonio pura y dura, o un poco cómo las establecéis, qué filosofía tenéis al respecto? Hombre, yo creo que el tema de las comisiones, a ver, el sector financiero y el sector de fondos es un mercado terriblemente competitivo. Es decir, que si tienes comisiones muy elevadas, el mercado ya se encarga de bajarlas. Y lo hemos visto el año pasado con algunas gestoras value, que ante la salida de fondos, la forma de frenar esta hemorragia fue bajar comisiones. Nuestras comisiones son pues, muy sencillas. Por trasladar parte de los costes que nosotros tenemos a la gestión, en la gestión del fondo. Los costes son mayores si estamos hablando de un fondo emergente que un fondo europeo, y esto, pues bueno, automáticamente tiene mayores comisiones. Pero
varían según cada fondo, pero yo os diría que estaríamos, no somos extraordinariamente caros, sino que estamos en lo que sería la media de fondos de gestión activa y con estas características. Comisión de éxito, sí. Nosotros somos de los que pensamos que si la casa Carmignac hace un esfuerzo importante en obtener mayor beneficio, participar con una comisión, lo que se llama en el sector una comisión de éxito. Tenemos que batir al índice de referencia, tenemos que sacar una rentabilidad adicional sobre ese índice de referencia y cuando ya hemos obtenido esa rentabilidad adicional empezamos a cobrar la comisión de éxito. ¿Esto qué nos hace? Nos incentiva a obtener mayores rentabilidades en los fondos, no solo como accionistas, lo que decíamos anteriormente, sino que los clientes obtengan el mayor beneficio, la mayor rentabilidad. Y si esto lo hacemos, nosotros vamos a obtener mayores beneficios. Es decir, una vez más, aquí al final es estar aunados con el cliente. Si el cliente, nosotros vamos a hacer todo lo posible para obtener mayor beneficio y eso se demuestra al final, pues cogemos las series, el track record de 30 años, 10 años, 5 años y solemos batir a los índices de referencia y los clientes no lo reconocen, máxime porque somos una empresa muy pequeña. Carmignac, desde un punto de vista de trabajadores, somos escasamente 280 trabajadores y desde un punto de activos bajo gestión, la cifra es un poco superior a la que has comentado, principalmente porque seguimos teniendo, este año estamos teniendo un año muy satisfactorio, ya que los inversores nos están reconociendo el extraordinario trabajo que hicimos el año pasado y el extraordinario trabajo que estamos haciendo este año y nos lo gratifican aportando su confianza con sus ahorros y sus inversiones y nosotros gestionándoselo. Por lo cual yo creo que eso es el mayor indicador de que los clientes están satisfechos. ¿Cuánto tenéis bajo gestión? Yo he dicho cerca de 40.000 millones. ¿Cuánto tenéis? Por encima de los 40.000 millones. Por encima. Bueno, una puntualización. Esta comisión de éxito, o también llamada comisión de resultados, no es a más. No. Las gestoras que ponen una comisión de resultados bajan la comisión de gestión. O sea, de hecho, por supuesto, sí. Claro, es que no quiero que alguien que no tenga que no tenga muy claro cómo funciona, se piense que esto es un bonus, una especie como de bonus que... No, en absoluto. No, o sea, la comisión de resultados, la comisión de éxito, es un tipo de comisión de gestión. Las gestoras, el hecho de gestionar el fondo, lógicamente tienen que recibir una remuneración a cambio y eso es la comisión de gestión. Entonces, la comisión de gestión se puede cobrar de 3 maneras. Puedes hacer una comisión de gestión como porcentaje sobre el patrimonio gestionado, que es lo habitual. Puedes cobrar exclusivamente en función de los resultados que obtenga tu fondo, que eso sería la comisión de éxito, y puedes hacer una combinación de las dos cosas. Pero cuando haces una combinación de las dos cosas, entonces el máximo que puedes cobrar como comisión de gestión de patrimonio es muy inferior al que cobrarías si solamente cobrases la comisión de gestión sobre el patrimonio. Es decir, que el hecho de incorporar esta comisión de éxito hace que la comisión de gestión sobre el patrimonio sea más baja que los que no tienen comisión de éxito, generalmente. Vamos, que es una manera... O sea, que dentro de es como cuando entras a trabajar y te pueden pagar o tu sueldo fijo o a lo mejor menos fijo, pero un bonus o directamente todo. Correcto. O sea, no es que ese bonus va a ir contra tu fijo, en realidad. O sea, te van a pagar un poco menos de fijo porque te van a meter un bonus. Pues esto es... Luego, como una remuneración variable que las gestoras se reducen el fijo, pero incorporan este variable si lo hacen. Y luego cada gestora se impone un listón distinto que batir a cobrar este bonus, entre comillas. O sea, como explicaba Ramón, ellos se ponen un listón que, por cierto, es bastante exigente, que es batir al límite. No todas lo hacen así. O sea que mirad también cuando os interese un fondo y si ese fondo cobra comisión de éxito, qué criterios siguen a la hora de cobrar esa comisión de éxito, qué es lo que tiene que hacer ese fondo para que ellos consideren que se da por cumplido el objetivo y puedan cobrar esa comisión de éxito, porque no es igual en todos los fondos. Destacaría que ante el temor que puedan tener los partícipes, los inversores de este exceso de comisiones, hay un delito que se llama cascada de comisiones. Está prohibida la cascada de comisiones.
Y todas las comisiones que establecemos, con los límites que hemos estado comentando, están autorizadas y aprobadas por el regulador, por la CNMV. En nuestro caso, como son fondos en España, en Portugal, en Bélgica, en Alemania, en Luxemburgo, todos están autorizados por todos estos fondos. Y luego destacar que algunas casas, algunas entidades, pues hablan de, pero aquí no me quiero meter porque a lo mejor esto es base para otro módulo, el tema de las estructuras de las comisiones, establecer watermarks, marcas de agua. Pero bueno, no me quiero meter en... La Constitución española, que entiendo que está en comunión con la europea y los fondos armonizados y demás, pero efectivamente la marca de agua es obligatoria a la hora de establecer comisiones de éxito en un fondo registrado en España, y esa marca de agua lo que quiere decir es que tienes que batir tus propios máximos como fondo para cobrar comisiones para poder cobrar la comisión de éxito, aunque cada 3 años puedes resetear. Cada 3 años puedes borrar esa marca de agua y empiezas otra vez. Pero bueno, al menos durante esos 3 años no basta, tienes que batir tus propios máximos y luego además, insisto, hay gestoras que se añaden una dificultad adicional que es, vale, yo además de superar mis propios máximos, quiero encima batir al índice o batir a Leonia, batir lo que sea. No es tan fácil, o el regulador, la CSSF, la CNMV, no aprueban un folleto con este tipo de cascada de comisiones. La respuesta es no, hay un control bastante férreo. Así que, pues bueno, que los partícipes pueden estar tranquilos que hay muchos supervisores que nos controlan los folletos. Bueno, pues dejamos el webinar aquí, que se nos ha ido un poquitín de la hora. Simplemente recordaros que mañana tendréis a vuestra disposición la grabación de este webinar en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog. Allí podréis disponer tanto de la grabación en formato vídeo como del podcast de este webinar de hoy. Si os ha quedado alguna pregunta en el tintero que no habéis formulado, que se os ocurre más tarde, no os preocupéis porque nos la podéis formular a través de nuestras redes sociales, y también podéis incluso escribir al consultorio del blog, que se llama Hello My Investor, y de hecho tiene una dirección de email que es hellomyinvestor@myinvestor.es, y es un consultorio de educación financiera, con lo cual podéis preguntar lo que queráis sobre el tema del webinar de hoy, sobre los fondos en general o sobre cualquier materia relacionada con el mundo de la inversión o de las finanzas personales sobre que tengáis dudas. Por cierto, que en este blog podéis encontrar tanto webinars como podcasts, posts de educación financiera, y podéis suscribiros también, por supuesto, de forma completamente gratuita para que os actualicemos de todas las novedades que vayamos incorporando al blog. Y bueno, no me queda más que darte las gracias, Ramón Carrasco, director de Desarrollo de Negocio de Capilla, por acompañarnos hoy y por ayudarnos a hacer un poquitín de educación financiera. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el excelente trabajo que hacéis de educación financiera, que parece que todo el mundo sabe todo, y luego cuando pones los pies en la realidad, yo creo que hay que explicar muchas cosas porque utilizamos un vocabulario que no es habitual, palabras anglosajonas, y yo creo que es parte de nuestra culpa y hay que explicarlo bien. Sí. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.